Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guárdense de los ídolos. Amén. Amén. Repito, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guárdense de los ídolos. Amén. Amén. Henos aquí, amado Señor Padre. Henos aquí, amado Padre. Henos aquí, Precioso amado Jesús. Señor Hijo. Amado Espíritu. Henos aquí, amado Señor Espíritu Santo. Hoy, mi Señor, una vez más, agradecidos porque nos permites estar reunidos en tu nombre, invocando tu presencia, Gracias, Señor. invocando tu palabra, invocando tus promesas, invocando, Dios de gloria, tu control, tu provisión y tu providencia sobre todo y sobre todos. Gracias, Señor Jesús. Aún, Señor, recordando tu palabra y tu mandamiento, invitando aún a tus ángeles, Señor, para que estén aquí, para que nos acompañen, Dios de gloria, alabando, bendiciendo y glorificando tu santo nombre. No como rindiendo culto a los ángeles ni a las criaturas, sino como rindiendo culto Señor. al Creador de los ángeles y de las criaturas. Esta palabra, mi Señor, una vez más. Pero ahora, Dios, Señor eterno. recordando que esto es alimento sólido, no leche espiritual, no lechita, como muchos en tu pueblo, a pesar de todo el tiempo que tienen, muchos de ellos todavía están tomando leche espiritual y aún, Señor, adulterada, porque no han aprendido a ser intolerantes a la leche espiritual adulterada. Pero hoy queremos, mi Dios, ser conductos a través de los cuales vasos, vasijas, en los cuales tú depositarás el alimento sólido para todos aquellos que tienen ejercitados los sentidos espirituales para discernir el bien y el mal. Palabra fuerte, palabra dura, Señor, pero es tu palabra, Sí, Señor Jesús. es tu enseñanza. No es como siempre lo decimos, mi Señor, y lo reconocemos, ni lo que pensamos, ni lo que sentimos, ni lo que decimos, ni lo que creemos. Es tu pensar y es tu sentir, oh Dios del cielo y de la tierra. Por eso, mi Señor, que hoy tu palabra corra y sea glorificada y que no vuelva a ti vacía, sino que tú la prosperes en aquello para lo que la has enviado, para lo que le enviarás en este tiempo, Señor. Y esa palabra cual semilla, sembrada en buena tierra, mi Señor. Y aún aquella semilla que cayera entre espinos, entre abrojos, entre pedregales o aún lado del camino, tú la hagas germinar, tú la hagas enraizar, la hagas crecer y dar fruto. Y ese fruto, Señor, al 100, al 1000 por uno, sea permanente en tu presencia y que incrustes, que selles
y que des permanencia a tu palabra en el espíritu humano, más allá de la razón, más allá de la lógica humana, más allá de la mente humana, del alma, al espíritu, Señor. Que tú la selles como un tatuaje, bendito Dios, indeleble. Y sobre todo eso, Señor, sobre todo eso, que la confirmes, que le des cumplimiento y ejecución por causa de aquellos que no creen, aquellos que se rebelan, aquellos que se resisten, aquellos que refutan, aquellos que cuestionan, Señor. Bendito Dios, en esta hora rompemos toda barrera de oposición. Derribamos todo argumento que se levante contra el conocimiento de tu palabra. Y enviamos tu palabra, Señor. Declaramos los oídos abiertos, los ojos abiertos, los sentidos espirituales abiertos, para que puedan comprender las maravillas de tu ley y te conozcan hoy un poco más a ti, amado Señor Padre, a ti, amado Señor Hijo, y a ti, amado Señor Espíritu Santo. Gloria y honra a ti, porque tú la mereces. Porque tuya es, te pertenece. Amén. Escrito está que la lechita es para los que son niños. En la palabra. Pero el alimento sólido es para aquellos que ejercitan los sentidos espirituales. Recordando que la época en que Pablo hablaba y escribía estas cartas, eran tiempos en donde el hombre, pueblos griegos, romanos, etcétera, acostumbraban mucho los deportes. Los deportes, si ustedes no saben, por ejemplo, las olimpiadas actuales, las que se practican en el mundo actual, nacieron en Grecia, allá en Italia, las famosas olimpiadas, de tal manera que inclusive cuando sacrificaban cristianos, lo hacían en público y lo hacían en estadios, ¿cierto? Y lo veían como un deporte, lo veían como una celebración. Era la manera como los gobernantes mantenían ocupado y mantenían distraído al pueblo. Para no darles pan, les daban entretenimiento, como sucede hoy, que muchos, por no decir que todos los gobiernos, les dan entretenimiento a los pueblos para mantenerlos quietecitos y tranquilos. Al igual que en la iglesia, hay psicólogos o psicólogos, gente que entretiene cabras, no alimentan ovejas. Es por eso que se ve y es necesario, hay la gran necesidad de dar este alimento, porque esto es alimento sólido. Esto ya no es leche para los bebés, ya no es leche para los que se enojan, para los que se ofenden, para los que no quieren aceptar la sana doctrina, para los que no quieren escuchar la palabra tal como es. Hace unos minutos estuve hablando con un hombre, un pseudopastor, que está pasando una situación tremenda. Y yo le empecé a hablar conforme a la palabra. El hombre se enojó, se molestó y bueno, ¿para qué les digo lo que contestaba? ¿Esto qué significa? Que estamos en los tiempos en que la gente, aunque tiene comezón de oír la palabra, pero no quieren escuchar lo que dice, lo que Dios dice, sino ellos quieren oír lo que quieren oír.
Tenemos varias semanas hablando del Evangelio de la Prosperidad. Tenemos varias semanas, varias enseñanzas hablando acerca de lo que se viene para la iglesia del Señor. Y lo que estamos haciendo aquí es hablar la palabra tal como está escrita. No estamos hablando fábulas, no estamos hablando fantasías, no estamos hablando cuestiones de, como dice la Escritura, fábulas de viejas. Estamos hablando lo que Dios dice que quiere que hablemos. Lo que Dios quiere que hablemos. Dijimos que hoy pocos son los que levantan la voz para advertir al pueblo que vienen cosas y eventos terribles contra los hijos de Dios. Dijimos que el diablo no descansa y que ya está preparando al mundo para él manifestar todo su poderío y todo su dominio sobre el mundo. Leímos en 1 de Juan 5:19 que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el poder del maligno. Y escucha bien, una de las cosas que el diablo le recordó, fíjese bien, le recordó, por así decirlo, al Señor Jesús en el desierto cuando lo tentó, cuando le ofreció todos los reinos. Dice que lo llevó al pináculo del templo, es decir, a la parte más alta del templo, y le dijo, en unos momentos le mostró todos los reinos de la tierra, y le dijo, mira, todo esto será tuyo, porque a mí me fue entregado, dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Todo esto te daré, le dijo el diablo al maestro, si tú postrado me adorares. Jesús pudo decirle, esto no es tuyo, diablo, pero no le dijo nada. ¿Por qué? Porque el mismo diablo le recordó, todo esto me fue dado, y yo se lo puedo dar a quien quiera. Y yo te lo estoy ofreciendo a ti, si postrado me adorares. Como lo mencioné antes, el fin para la iglesia será como en sus inicios. Habrá persecución y tribulación, porque esto es necesario, dijimos, para que el pueblo de Dios sea depurado y sea limpiado. Daniel 7, del 19 al 27. Dice así: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual había caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Apocalipsis 13, del 13 al 10, dice que al anticristo se le dio poder para pelear contra los santos y ¿qué? Y vencerlos. Hablamos acerca de la lógica espiritual por causa de aquellos que dicen que Jesucristo vendrá antes de que el anticristo se manifieste. Y déjame decirte algo bien importante. Ya se iniciaron los preparativos para que se manifieste y para que inicie su reinado. Estamos viviendo tiempos difíciles. Por eso es importante que tú pongas atención, que si tú tienes oídos para oír, oigas. Si no te gusta lo que oyes, entonces cámbiale. Y si no te gusta lo que oyes, pero quieres saber lo que dice la palabra de Dios, entonces dile a Dios que abra tus ojos y tus oídos espirituales para que puedas comprender lo que hoy escucharás.
A mí me asombró saber que la profecía de Apocalipsis, capítulo 13, del 11 al 18, ya se está cumpliendo. Dice de tal manera: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engañaba a los moradores de la tierra con las señales que se le había permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, dice la palabra. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. 666. Dos características muy importantes que tendremos en cuenta a lo largo de estos estudios. El nombre de este personaje y su insignia. La bestia y su insignia, el 666. ¿Sabían ustedes que esta profecía ya se empezó a cumplir? Tú puedes preguntar, ¿cómo, hermano? ¿Sabían ustedes que la bestia 666 ya nació? ¿Sabían ustedes que sí es número de hombre? Para lo que quiero mostrarles hoy, necesito la ayuda de los hermanos para que me ayuden a poner esto en pantalla. Hay algo muy importante que quiero recalcar. Primero este, luego este, luego este y luego este. Bien, quiero que pongan mucha atención. Sé que muchos no creerán. Algunos ya tienen información acerca de este tema. Por favor, hermano Leo, pon las fotos. Tal vez tú digas, mira, son unas simples fotos, pero te explicaré. Te explicaré mientras ves estas fotos. Bien, esa es una. Como ves, es un edificio. Bien. Bien. Permítanme explicarles algo. Esto que acaban de ver en pantalla es un edificio. Un enorme edificio de varios pisos que le han llamado la bestia 666. Está en la ciudad de Bruselas, Bélgica, allá por Alemania. Este edificio guarda o alberga un megacomputador. Este megacomputador o supercomputadora, como ustedes lo entiendan mejor,
ocupa 3 pisos de este enorme edificio. Es una mega computadora, es gigantesca. Imagínense nada más que este edificio es toda una cuadra, ocupa varias calles, avenidas. Es enorme el edificio. Para quienes no crean lo que se les está diciendo hoy, métanse a buscar la información en internet, así con ese nombre. Información acerca de imágenes o de la megacomputadora llamada la Bestia 666. Esta computadora, megacomputadora, supercomputador, fue hecho y diseñado para almacenar todos y cada uno de los datos personales de cada ser humano en esta tierra. Óyeme bien, es un computador que es capaz de procesar alrededor de 3 a 6 millones de informes, oye bien, de informes por segundo. Por segundo. Es, como dice su nombre, es una verdadera bestia de computadora. Por eso le llamaron bestia. Pero no propiamente por eso, sino porque aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. 666. Pero dice que esta bestia, esta máquina, es número de hombre. Es número de hombre. ¿No lo crees? Peor para ti. Como lo dije hace un momento, ya se están preparando todas las cosas para que el anticristo se manifieste en este mundo. Porque cuando venga la tribulación y cuando venga la persecución, ¿tú qué harás? Porque según la Escritura, los verdaderos hijos de Dios serán perseguidos y afligidos para que aprendan a vivir por fe como en la antigüedad. Y como lo dije al principio, de esta manera serán manifestados y aprobados los que son verdaderamente escogidos de Dios. Cuando el anticristo se manifieste y empiece a reinar, muchos tendrán que aprender a depender de los milagros de Dios, así como un día Elías lo aprendió. Porque así como al principio la iglesia fue perseguida, así será antes de ser levantada. Mateo 24, del 3 al 44 nos habla de ello. Recuerdan que ya hemos hablado y hemos mencionado y hemos leído en varias ocasiones. Mateo 24, del 3 al 44, donde el Señor Jesús, el amado, nos dice y nos describe detalladamente qué cosas sucederán antes de que Él venga. Como lo mencioné antes, Él traerá juicio sobre el mundo. Él traerá juicio sobre toda la tierra. Y es duro saber que ese juicio en gran parte será también sobre su propio pueblo por causa de la apostasía. ¿Escuchas? Bueno, Es un juicio que abarcará no solamente al mundo por sus pecados. Es un juicio que abarcará a la iglesia, a su pueblo, por causa de la apostasía, por causa de la infidelidad. Porque esta es la manera como Él limpiará y purificará a su pueblo, para que de esta manera sean manifestados los que son aprobados, dice la Escritura, y los que verdaderamente son los escogidos, y solamente aquellos que sean salvos, dice la Escritura, que sean fieles, esos serán salvos. ¿Sabían que tiene que haber prueba para que se manifiesten los que serán los apóstatas? ¿Sabían que tiene que haber prueba para que se manifiesten los que son escogidos?
Hace rato el hermano Leo mencionó algo referente a eso. ¿Cómo puede haber victoria si no hay lucha? ¿Cómo puede haber aprobación o reprobación o desaprobación si no hay prueba? Por eso tienen que ser juzgados todos, como en la antigüedad dijo el Señor. Y solo de esta manera Dios separará a sus escogidos de entre lo inmundo. Por eso todas las parábolas del Señor Jesús, muchas de ellas, si ustedes han notado, dice, antes de mencionar la parábola, dice, porque el reino de Dios es o será semejante a... El reino de Dios será semejante a, cuando habla de cuando Él venga para arrebatar a su pueblo, Él dice que enviará a sus ángeles y se sentará Él a separar el trigo de la cizaña. Por esta causa muchos caerán, porque es cuando vendrá la confusión para ellos. Porque muchos, cuando el Señor venga, estarán viviendo, creyendo en falsos evangelios. Mateo 24 nos advierte de eso. Dice que en aquel entonces se levantarán falsos profetas, se levantarán falsos maestros que arrastrarán y engañarán y harán grandes señales y prodigios y milagros. Y dice que aún harán descender fuego del cielo y engañarán, si fuere posible, confundirán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Cómo pues se podrá cumplir esa palabra? Si no habrá confusión, si no habrá persecución, si no habrá engaño, si no habrá manifestación de hombres, de mujeres, que harán grandes milagros en su nombre. Que dice, harán descender a un fuego del cielo en el nombre de Dios. Y de esta manera dice, engañarán aún a los escogidos. Créanlo o no, el pueblo o iglesia de Dios estará presente cuando el anticristo se manifieste en el mundo. Vamos a 2 Tesalonicenses 2. Del 1 en adelante. Y dice así, para aquellos que se esfuerzan, para aquellos que se esmeran, para aquellos que insisten, para aquellos que se aferran a la idea de que Cristo vendrá antes. Aquí la palabra de Dios es tan clara que no deja ningún lugar a dudas. No hay ningún lugar a dudas. Es uno de los testimonios bíblicos más claros en los cuales se habla de un tiempo cronológico de cuando el Señor venga por su pueblo. Dice así, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos hermanos, dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, que no se dejen mover, dice, fácilmente de su modo de pensar. No nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni se conturben, dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie, dice, nadie les engañe en ninguna manera. Nadie, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué dice? No vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Cuál apostasía? Cuando el pueblo de Dios, por causa de la persecución y de la tribulación, empezarán a negar al Señor que los salvó, empezarán a negar la fe, empezarán a retroceder. Serán aquellos, la apostasía vendrá cuando su pueblo empiece a retroceder y a negar la fe que una vez les fue dada. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y
se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice, no vendrá. Jesús no vendrá, dijo, sin que antes se manifieste la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La escritura le llama inicuo, Amén. el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ahora, ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es muy revelador esto. Yo creo que no se necesita ser muy inteligentes para entender esto. Amén. Son señales tan claras que hasta el más sordo las oiría. Todo esto nos hace plantear esta pregunta. ¿Qué pasará cuando se manifieste el anticristo? ¿Cederán el pueblo de Dios? ¿Cederán a su sistema mundial? Como lo mencioné antes, ya se iniciaron hace años los preparativos para que este inicuo se presente al mundo. No se presentará, y escucha bien, no se presentará como un enemigo. No se presentará como enemigo. Él se presentará como amigo para ganar la confianza de todos. Y eso incluidos los hijos de Dios. Es muy curioso, a mí me llama mucho la atención la ignorancia, la estupidez, la ceguera, la sordera de los llamados hijos de Dios, los que se autodenominan cristianos. ¿Cómo es que cuando un gobernante, cuando solamente mencione a Dios y diga, es que yo soy cristiano, es que yo creo en Dios, ya eso es suficiente para que los hijos de Dios sigan en pos de esos gobernantes? Hace tiempo mencioné y le decía a la gente que me rodea, hay gobernantes que solamente buscan el favor de los pueblos, solo buscan el favor de los votantes y no escatiman mentiras ni artimañas para lograr el voto de la gente. Aquí es muy común que los gobernantes usan la religión para ganar simpatizantes aún entre evangélicos. Muchos evangélicos, con la promesa que les hacen algunos gobernantes de ayudarlos, de apoyarlos, corren. Aquí en México y como en muchos países es muy común, oye bien, que los creyentes
Los religiosos hacen política en los altares. Hay grupos, hay iglesias en donde los ministros incitan a las ovejas para que vayan a votar por tal o por cual candidato, aún sabiendo que esas personas son personas corruptas, son indignos, son personas que inclusive muchos de ellos practican artes ocultas, que muchos de ellos aborrecen a los cristianos, aborrecen la palabra de Dios. Pero basta con una palabra lisonjera de parte de un candidato, de un gobernante, para que aún los hijos de Dios se vuelcan y corren a las urnas para votar por ellos. Porque desgraciadamente el pueblo de Dios no tiene discernimiento. El pueblo de Dios vive soñando una utopía espiritual, una utopía religiosa. Los cristianos de hoy yo los escucho orando para que Dios bendiga a sus gobernantes. Cuando los gobernantes solo se dedican a hacer y deshacer con el pueblo. Y sobre todo con el paso del tiempo, como está sucediendo en México. Primero los gobernantes, primero los candidatos les prometen cosas a la iglesia cristiana, y después que logran el voto y después que están en el poder, entonces, como siempre les digo, sacan las garras y empiezan a manifestar lo que verdaderamente son. Por eso muchos hermanitos ahora están lamentando y dicen: lamento haber votado por ese hombre, lamento haberle creído lo que dijo. Claro que sí, pero ¿qué tiene que pasar para que llegues a ese momento en que lamentes haber puesto tus ojos en el hombre? ¿Qué tuvo que pasar para que lamentes el no haber buscado la dirección de Dios? El no haber acudido allí al altar y decirle: Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? Mucha gente no lo sabe, pero el anticristo o sus precursores, es decir, aquellos que están preparando el camino para que se manifieste el anticristo, ¿escucha? No escatiman esfuerzos para engañar a la gente. Es muy importante que sepas que los cristianos estamos viviendo ya esa etapa en donde el anticristo pronto se manifestará. Yo no te puedo decir si será en 1 año, 2 años, 10 años, 20 años, 30 años, no lo sé. Pero lo que se está viendo ahora me dice, según la palabra de Dios, que el anticristo ya está próximo a manifestarse. Muchos cambios se están dando en el mundo para preparar este momento y para que se den las circunstancias y las condiciones para que esto suceda. ¿Acaso nunca se han puesto a pensar del por qué o para qué tantos cambios y tantos eventos en el mundo? ¿Alguna vez ustedes se han puesto a pensar? Y si se dan cuenta, los eventos a nivel mundial se están acelerando. Se están acelerando. En el pueblo o iglesia del Señor, al igual que en el mundo, escucha, en el pueblo de Dios, al igual que en el mundo, se están dando aceleradamente cambios y movimientos como nunca antes habían sucedido. Se están dando movimientos a nivel mundial. Aquí decimos de todo. Y en forma chusca decimos de chile, de mole y de pozole. Pero aquí, en el mundo, en la iglesia, se están dando esos cambios de manera acelerada.
movimientos feministas, donde la mujer pretende tomar el control, oye bien, y no solamente en el mundo, también en la iglesia, en los hogares, en todos los niveles, movimientos feministas, donde la mujer pretende tomar el control sobre el hombre. Movimientos machistas, movimientos racistas, en donde el hombre se levanta contra el mismo hombre para tener el control. Movimientos sodomitas, es decir, homosexuales. Movimientos de lesbianas, de homosexuales. La Biblia les llama sodomitas, la Escritura los llama así. Sodomitas. Fetichismo. Para los que no saben lo que significa el fetichismo, les explico. Fetichismo es la creencia de que los objetos tienen poderes sobrenaturales. ¿Están entendiendo eso, hermanos? Amén. El fetichismo es la creencia de que los objetos, las cosas, tienen poderes sobrenaturales. Si ustedes han investigado un poco, en el pueblo de Dios se ha desatado una ola de fetichismo. Es muy común ir a congregaciones en donde el pastor, por ejemplo, hace días observaba un video en donde un pastor se echa un trago de agua, ¿cierto, hermano Ludín? Y llama a la gente, y los que tienen una necesidad o quieren un milagro, se hincan, abren la boca y el pastor les escupe el agua dentro de su boca. He visto pastores que le piden refrescos, sodas, como le llaman, Coca-Colas, por ejemplo, aunque ya estoy promoviendo una marca, perdón, no es la intención. Y las derraman sobre la cabeza de las ovejas como si fuera aceite. Pastores que se quitan el saco, lo hacen bolita, ¡pum! El saco de la unción, ¿cierto? El trapo de la unción, La pelota de la unción. la pelota de la unción, la cachiporra de la unción, tantas y tantas cosas que hoy día se están viendo en el pueblo de Dios, que la verdad no sorprende para aquellos que conocen la Escritura. A eso se le llama fetichismo. Fetichismo. Y el fetichismo es una rama de la brujería, es una rama del satanismo, de manera que un ministro que hace eso es un fetichista satánico, es un brujo, aunque se llame pastor, o aunque se autodenomine pastor. Hay movimientos en donde que la rosa de la unción, ¿alguien puede mencionarme otra? El pañuelo de la unción, el velo de la unción. Bueno, La piedrita, ya saca una piedrita. la loca esa, quién sabe de cuál fuma, la piedrita de la unción. Bueno, eso se llama fetichismo y es satanismo. Si tú estás en una congregación donde tienen un objeto de la unción, cual sea, no sé, porque créanme, hay lugares en donde el pastor seduce a las ovejas porque dice que su semen es el semen de la unción. Y ahí tienen a las hermanitas poniendo el trasero para que el pastor se les monte, para que les ponga el semen de la unción. Es asombroso. Sé que esto que están escuchando es crudo y muchos de ustedes pensarán que es vulgar. Una ocasión un ministro me dijo, eres un bajo y un vulgar.
Tal vez para muchos sí lo soy, bajo y vulgar. Pero ¿te imaginas cómo tendríamos que llamar a Dios cuando dice que los pecadores son como caballos cuyo flujo, tienen flujo como de caballos? ¿De qué está hablando el Señor? Si al Señor lo llamaron Belzebú, ¿qué nos esperamos que nos llamen a nosotros? Por eso no me preocupa. Y este pastor, pues pronto se comerá sus palabras, porque con Dios no se juega. Hay cosas que se tienen que decir tales cuales son. No podemos estar disfrazando la verdad. No podemos estar disfrazando la palabra de Dios. Porque el único que se disfraza, el único que se oculta para hacer las cosas, es el diablo. Porque él es mentiroso y es padre de mentira. Él es el engañador. Vemos hoy movimientos antisemitas y antisionistas. Para quienes no saben lo que significa la palabra sionismo, se refiere a lo que el salmista David llamó el monte de Sión, es decir, Jerusalén y sus habitantes. Hace días comentaba con un hermano y le dije, oye, ¿tú sabías, por ejemplo, cómo se llamaba Jerusalén en la antigüedad? No, hermano. ¿Y qué crees? Le dije. ¿Has leído acerca de los jebuseos? Sí, eso sí lo he leído, hermano. ¿Sabes qué son? No sé. Le dije, jebuseo es alguien que era de la ciudad de Jebús. Dije, y Jebús era Jerusalén en la antigüedad. El rey Melquisedec, rey de Salem, también. Salem era uno de los nombres de Jerusalén en la antigüedad. Jerusalén ya existía en los tiempos antiguos, antes de Abraham. Imagínense nada más. Jerusalén llamada Salem y después Jebús y después Jerusalén. Ya existía antes de Abraham. ¿Y saben lo interesante de esto? Cuando David conquistó Jebús, él le puso el monte de Sión. Hoy hay movimientos antisionistas, es decir, antijudíos. Hay movimientos, les dije, antisemitas. Un semita es un descendiente de Noé, recordando que Noé tuvo 3 hijos de nombre Sem, Cam y ¿qué? Y Jafet. De Sem descienden los semitas, parte del pueblo de Dios, desciende de uno de los hijos de Noé, Sem. Por eso se dice antisemitas, es decir, movimientos que están dedicados a nivel mundial única y exclusivamente a perseguir y a oponerse al pueblo de Israel. Vemos hoy la construcción de hospitales transgéneros, en donde, como lo dije, lo mencioné anteriormente, ahora ya es legal que si un niño quiere convertirse en mujer o una niña en hombre, los padres están obligados a llevarlos a esos hospitales para que les hagan la operación y les cambien de sexo y les cambien de identidad. Y es legal y es obligatorio. Humanismo en las iglesias. Para los que no conocen o no saben lo que es el humanismo es un sistema o sistemas y pensamientos filosóficos en los que dominan o predominan los intereses y los valores humanos, aún rechazando la importancia de creer en Dios.
Mucha gente no ubica, no entiende que en la iglesia de hoy existe mucho humanismo, donde se pregonan, donde se enseñan más los valores humanos. ¿Escucha? Los valores humanos, los derechos humanos, aún sobre la misma palabra de Dios. Por eso el maestro enseñó muy claro acerca de el que decide venir en pos de mí, que renuncie a todo. Y todo es todo. Y muchas veces aquel que toma el arado y decide seguir al maestro, aún tiene que renunciar a su propia familia. Pero dice antes que niéguese. Niéguese. Asimismo, tome su cruz y sígame. El humanismo exalta los valores humanos antes que la palabra de Dios. Le explico por qué. Porque la palabra de Dios dice que nosotros, dice, no valemos nada. ¿Por qué? Les explico. Porque no hay justo, dice, ni aún uno. La naturaleza del hombre está tan sucia, está tan corrompida, está tan pervertida, que por eso tuvo que venir el maestro. Por eso tuvo que venir el Hijo de Dios para dar su vida por nosotros, porque nosotros no valíamos nada. Valíamos menos que un comino. El que nos dio valor fue el Señor. Vemos hoy vacunas, cambios de leyes en muchos países para legalizar aberraciones, para legalizar abominaciones antinaturales. En muchos países han legalizado, y se los dije y lo he repetido una y otra vez, han legalizado aberraciones contra naturaleza. Han legalizado el matrimonio sodomita. Han legalizado en muchos lugares el incesto. Han legalizado en muchos países el bestialismo, es decir, sexo con animales, con bestias. En muchos países es legal que una persona se case con un animal. Es legal. Es asombroso. Y estamos hablando de que en la mayoría de países hay leyes que autorizan algún tipo de aberración antinatural. Y es legal, ¿eh? Cuando se habla de legalidad, se está hablando de que los países, los gobernantes, cambian las leyes de sus constituciones políticas para legalizar todas estas cosas. ¿Y sabe qué es lo peor? Que al hacer legal una aberración, al hacer legal una abominación contra naturaleza, entonces los que no estén de acuerdo están obligados a practicarla. ¿Escuchas? Están obligados a practicarla. Se dan casos en donde hay pastores, predicadores en la calle predicando. Y de pronto empiezan a hablar acerca del pecado, que es el trabajo que tenemos que hacer cuando salimos a la calle. Predicar acerca del pecado, predicar acerca del arrepentimiento. Es muy común que de pronto pues se toca el tema de la sodomía, se toca el tema del lesbianismo, se toca el tema de la homosexualidad. Y de pronto por ahí hay un homosexual o un grupo de homosexuales escuchando al predicador que está hablando acerca de esa perversión, de esa corrupción, de esa abominación. Y de pronto atacan físicamente, agreden al predicador y lo masacran y lo dejan para la ambulancia. Y llega la policía y en vez de llevarse a los agresores, se llevan al predicador y lo meten a la cárcel. ¿Por qué? Porque el predicador agredió a los pervertidos,
aunque los pervertidos lo hayan masacrado y dejado medio muerto. Ahora esas son las leyes en muchos países. Aquí en México sucede. ¿Por qué? Porque cuando un gobierno legaliza una aberración, entonces los que no estemos de acuerdo, estamos obligados entonces por la ley a no solo aceptarla, sino que si dado un momento determinado, a practicarla también. Tal vez esto que estoy diciendo suene raro, es de fantasía, y digan, está loco el hermano Antelmo. Pues no. Hay lugares donde es legal ya tener sexo con menores de edad en lugares públicos, mientras los menores de edad estén de acuerdo. ¿Cuándo se veía eso? Ya legalizaron, en la mayoría de países ya es legal, han cambiado las leyes para legalizar el satanismo, para legalizar la brujería. ¿Por qué no razonan ustedes? Es la pregunta. ¿Por qué ustedes no razonan que todos estos movimientos y cambios tienen como propósito preparar, preacondicionar, preprogramar a la población mundial? Escucha, todos estos movimientos tienen como propósito el preparar, ¿qué? Preacondicionar la mente, la cultura de los seres humanos, preprogramarlos a toda la población mundial. ¿Acaso no ha notado que todo lo están transformando y modificando para que todo sea con marcas? Para que todo sea con sellos, para que todo sea con chips, para que todo sea con códigos de barras. ¿Por qué creen que dice la Escritura que el enemigo dice, marcará? Y nadie podrá ni comprar ni vender. Allí está hablando no de religión, está hablando ¿de qué? De política. El sistema que vendrá a imponer, el sistema que se está ya imponiendo, que se está preparando, que están preprogramando, preacondicionando a nivel mundial. Escucha, es un sistema político-religioso. A través de la política están transformando la religión y a través de la religión están influenciando la política. Por eso es que la Escritura dice que el que no tenga la marca, escucha, el que no tenga la marca en su mano derecha o en su frente, no podrá ni comprar ni vender. ¿Dónde te toman todos los aparatitos que están inventando? ¿Dónde te toman tus datos y tus temperaturas y cosas que te hacen a todos los lugares donde vas? ¿Dónde? ¿No es en la palma de la mano? ¿No es en la frente? ¿No vas a un centro comercial y te ponen un aparato en la frente? ¿O te ponen un aparatito en la mano derecha? ¿No es eso? Ahora, ¿por qué? Esa no es la marca del anticristo todavía. Lo que están haciendo con la población mundial es ¿qué? Programando. Preacondicionarlas. Los están preparando para cuando venga ese día, esto lo vean como cosa normal. Y peor, como que lo vean como cosa necesaria. Necesaria. Esto es duro, sí. Y ahora todos los manejos, todas las operaciones son electrónicas, son virtuales. Nos están creando un perfil y una identidad electrónica a todos y cada uno de los seres humanos. Por eso es esta maquinota, por eso es este monstruo,
porque realmente es un monstruo, es una bestia. Es un ser creado monstruoso, una megacomputadora. Jamás en la historia de la tecnología humana se había inventado algo como esto. Un aparato que almacenará todos y cada uno de los datos de todos y cada uno de los seres humanos que existan aquí en la tierra. Los cambios principalmente de leyes a nivel mundial es una de las profecías que se están cumpliendo. Daniel 7:25 dice de esta manera: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempos. Respecto a qué pasará cuando esto comience a suceder, y que algunas de estas características se den, Dios tiene palabra para su pueblo. 1. El inicuo hijo de perdición se presentará como un líder político religioso. 2. Se presentará como amigo, no como enemigo, porque según esto, él vendrá a resolver los problemas a nivel mundial. ¿Recuerdan cuando dijo Pablo que una de las señales que se darán cuando el Señor venga, dirán paz y seguridad? Dice, y entonces vendrá, ¿qué? El fin. El fin. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin. 3, logrará una aparente paz mundial. 4, para esto primero buscará marcar a los suyos, y esto incluirá a muchos hijos de Dios. Uno de los escogidos. Uno de los objetivos del anticristo, oye bien, será marcar a los suyos. Uno de los objetivos del anticristo será marcar a los suyos. Pero en este proceso, el verdadero propósito del anticristo será marcar a los hijos de Dios. Cuando empezó todo esto de la pandemia, me asombró realmente la actitud de los que se dicen cristianos. Lo mencioné antes, los supuestos cristianos fueron los primeros que se aterrorizaron con lo que empezó a suceder. Hasta la fecha, muchos de ellos viven bajo temor. Todavía es común ver ministros predicando con su bozal en la cara. Es muy común ver a la gente que se dicen cristianos, a los que supuestamente deberían estar confiando en Dios. Es muy común verlos llenos de terror, de temor por no contagiarse. Cuando el anticristo busque marcar a los suyos, Se van a dejar. esto desatará una gran oposición, no solo de parte de los hijos de Dios, sino aún de muchos incrédulos paganos, a los cuales Dios les quitará vendas para advertir al mundo del peligro que corren. Porque déjame decirte una cosa, si tú analizas lo que está sucediendo hoy, hay muchos que no son cristianos, muchos que ni siquiera son creyentes en Dios,
pero que Dios les quitó vendas, porque Dios les quita vendas aún a los incrédulos y les está mostrando lo que no debemos hacer. Escucha bien lo que te estoy diciendo, o más bien, escucha lo que Dios te dice. Dios le quita vendas aún a los incrédulos. Y aún hay muchos en la actualidad, muchos incrédulos, que están diciéndole a la población que no crean todo lo que están haciendo los gobiernos del mundo. Hay muchos incrédulos que están formando movimientos, están liderando movimientos en contra de lo que está sucediendo, de lo que están haciendo los gobiernos. Imagínense nada más, si Dios le ha quitado vendas a los incrédulos, entonces, ¿qué pasa con su pueblo? ¿Qué pasa con su pueblo? Un pueblo que está pereciendo porque le falta conocimiento. Muchos hijos de Dios se negarán. Cuando esto venga, cuando el anticristo quiera marcar a los suyos y quiera marcar a los hijos de Dios, muchos hijos de Dios se negarán. Los verdaderos escogidos se negarán a seguir y aceptar este nuevo sistema mundial. Por esta causa, muchos serán rechazados aún por el mismo mundo y serán perseguidos, así como sucedió en la antigüedad. ¿Y sabes por qué? Porque basta ver hoy. Tú llegas a un lugar y llegas sin tu tapabocas, llegas sin tu careta, y la misma gente que te rodea se te echa encima. Gente que ya está condicionada, ya está preprogramada para creer toda esta serie de cosas que los gobiernos están haciendo. Por lo cual, habrá persecución, habrá rechazo, habrá repudio, habrá restricciones, habrá prohibiciones. ¿Y sabe qué es lo triste de esto? Que muchos paganos y aún de los mismos hijos de Dios dirán sí. Dirán sí. ¿Por qué? Por miedo, por pánico. Aún sabiendo que es malo. Muchos hijos de Dios, muchos paganos, dirán que sí y se dejarán marcar. Muchos hijos de Dios se dejarán marcar, ¿por qué? Aún sabiendo que es malo, con tal de no sufrir, porque habrá persecución, habrá cárcel, habrá tortura y habrá muerte para los que se nieguen. Créelo o no lo creas. Piensa lo que quieras. Esto es palabra de Dios. Y esta palabra, Dios la ordenó. Muchos hijos de Dios se dejarán marcar porque razonarán erróneamente, razonarán equivocadamente, que haciendo esto podrán seguir sirviendo a Dios. Ay, hermano, estás loco. Ya divagas. No. Les explico. Hay un vicio en el pueblo de Dios que le ha sido tropiezo por mucho tiempo durante generaciones. Muchos que se dicen siervos de Dios, muchos ministros y aún muchas ovejas practican este vicio. Ellos dicen que el fin, ¿qué, hermano Leo? Justifica los medios. Justifica los medios. El fin justifica los medios. Muchos hijos de Dios se dejarán marcar porque ellos dirán, es que tengo que ir a otro lugar a predicar. ¿No es cierto, hermana Ludi? Tengo que ir a un lugar, a otro país, tengo que moverme allá, y la condición es que yo me ponga esto, que la condición es que me deje marcar, la condición es que acepte las condiciones
y así me darán el permiso. ¿Sabe qué? Muchos harán eso. Es decir, déjate marcar. ¿Quieres evitar las prohibiciones y las restricciones? Déjate marcar. ¿Quieres salir y seguir predicando de un lugar a otro sin que tengas problemas? Déjate marcar. Hermano Leo, asombrosamente muchos hijos de Dios aceptarán, porque haciendo lo malo podrán seguir haciendo lo bueno. Muchos harán eso. Haciendo lo malo podrán seguir haciendo lo bueno. Es decir, déjate marcar, Leo, y te damos el permiso para que vayas a predicar. Sí, esa será una de las situaciones que se estarán viviendo cuando el anticristo venga y esté o empiece a reinar. Esto será, escucha bien, la primer señal de que serán perdidos muchos de los escogidos de Dios. Que haciendo lo malo podrán seguir haciendo lo bueno. ¡Aleluya! Nada más piensa en esto que escuchas. Muchos, para poder seguir predicando, aceptarán la marca de la bestia. Es decir, el fin justifica los medios, y haciendo lo malo podremos seguir haciendo lo bueno. Es lo que hemos hablado en otras ocasiones. Que muchos recurren a toda serie y todo tipo de artimañas del mundo, mezclan lo santo con lo profano, según ellos, con tal de ganar almas para Cristo. Todo esto, gran parte de esto y otras cosas que más adelante explicaré, son parte de la apostasía. Aquellos que pretendiendo hacer lo bueno, hagan lo malo. Esta será la primer señal, escucha, esta será la primer señal de que esos que fueron escogidos se perderán. Créelo o no lo creas. Esto será parte de la apostasía contra Dios. Esa apostasía que ya se ha estado manifestando desde hace tiempo, cuando los hijos de Dios empiecen a renunciar a la fe y a Dios, empiecen a renunciar al Señor con tal de no sufrir persecución, con tal de no sufrir tribulación, con tal de no perder sus bienes, con tal de no perder a sus familias. Pero ¿qué dice la santa palabra? Que vendrán días en que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, dice. El hijo se levantará contra el padre se levantará contra el hijo, el hermano contra la hermana, la suegra contra la nuera contra la suegra, el yerno contra el suegro, el hermano contra el hermano. Dice, y se entregarán a la muerte unos a otros con tal de salvarse. Unos a otros, dice, se entregarán a la muerte. Aquí no habrá tregua. Escucha bien lo que te digo, pueblo de Dios. Escucha lo que Dios te dice. No habrá tregua, porque es una guerra, y la guerra es a muerte. Y será muerte. Amén. Unos a otros, dice, se entregarán a la muerte. Unos a otros, con tal de no sufrir. Por eso el maestro dijo, el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Pero el que quiera salvar su vida, ¿qué? La perderá. La pregunta es, ¿está el pueblo de Dios preparado para esto? ¿Cómo? ¿Cómo puede estar preparado para esto si ni siquiera creen en esto? Y no importa cuánta evidencia en la Escritura se les diga,
tenemos un dicho, y es verdad. No hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír. Y el pueblo de Dios está en esa etapa. Es sordo porque no quiere oír y es ciego porque no quiere ver. Prefieren seguir viviendo y creyendo evangelios anatemas y apóstatas. Porque los evangelios que se predican hoy, si se le puede llamar de esta forma, estaba meditando hace días en lo que significa la palabra evangelio. Y la palabra evangelio significa buenas nuevas. Es aún grotesco llamarle evangelio a un anatema, pero es la manera como nos podemos comunicar. Los evangelios que se predican hoy en los altares son anatemas, son perversos y cuyo único propósito es desviar a la gente, desviar a las ovejas, llevarlas al matadero, quitarles toda sensibilidad espiritual, quitarles todo temor, toda reverencia, todo temblor hacia Dios y hacia lo que significa el no querer escuchar a Dios, el no querer ver, porque no hay peor ciego que el que no ve, ni peor sordo que el que no quiere oír. No hay peor ciego que el que no quiere ver, y hay tanta gente que a pesar de ponerles la palabra de Dios en la nariz, aún así dicen que no es cierto. Todo con tal de no sufrir, porque muchos caerán, escucha, y serán confirmados en su perdición por ser cobardes, por ser incrédulos y por negar a su Señor. Dice la Escritura que los cobardes y los incrédulos no entrarán al reino de Dios. Este será un tiempo de prueba para los verdaderos hijos de Dios. ¿Escuchas? Porque como lo mencioné, cuando muchos hijos de Dios se dejen marcar, esta será la primer señal de que esos hijos de Dios serán perdidos. Que haciendo lo malo, razonándolo ellos así, seguirán o podrán seguir haciendo lo bueno. Recuerda, el fin para estos hijos de Dios en aquel entonces será: el fin justifica los medios. Pero quiero decirte esto: el fin no justifica los medios. Y tampoco haciendo lo malo podrás seguir haciendo lo bueno. Simple y sencillamente es la manera como Dios escogerá sus verdaderos escogidos de entre los que serán perdidos. Gloria al Señor. Esta palabra, como lo dije al principio, es para meditar y es para reflexionar. Escrito está: tu palabra, Señor, es mi meditación. Tu palabra, Señor, es mi reflexión. Hoy, bendito Dios, conociendo que el tiempo se acerca, el día, la hora, como tú lo dijiste, nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo lo saben. Pero, Señor, tu palabra es tan clara, tan directa, tan concreta, tan exacta, tan veraz, que solamente un ciego que no quiere ver y un sordo que no quiere oír no la entiende, Señor. Y mucho peor, no la acepta. Por eso, mi Dios, escrito está:
El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene ojos para ver, vea. El que tiene espíritu para comprender, comprenda. Mi Padre, mi ruego siempre ha sido que tu palabra no vuelva vacía a ti, sino que tú la prosperes en aquello para lo que le enviaste. Hay mucha incredulidad en tu pueblo. Oh, Padre eterno. Hay mucha apatía, Dios del mucho cielo, desinterés, en la tierra, Padre. mucha negligencia. Y por eso tu pueblo perece, porque le falta conocimiento. Muchos de tus hijos, tú lo dijiste, se perderán por causa de su renuencia. Por tu palabra, Por eso tú les envías un poder engañoso, que es verdad. para que se pierdan aquellos que no creyeron a la verdad, sino que aún además se complacieron en la injusticia. Muchos de tus hijos se perderán por su renuencia, por su rebeldía. Como hoy día, Señor, muchos de tus hijos no creen Señor eterno. tu palabra porque viven pensando y creyendo en esos evangelios baratos que solo hablan de riquezas, de comodidad y de bienestar. Esos evangelios humanistas que solo hablan de unidad familiar, que solo hablan de valores humanos, pero no hablan de la unidad del Espíritu y de los valores eternos que tuyos son, Señor. Hoy, mi Padre, que tu palabra sea incrustada, sea sellada y sea permanente en el espíritu humano, mi Señor, con el poder de tu presencia. Y como siempre te lo hemos de rogar, que la confirmes. Confírmala para aquellos que dudan, para los que no creen. De alguna manera tú, soberano Dios, que conoces sus pensamientos y las intenciones de sus corazones, confírmala, Señor, dándole cumplimiento y ejecución para gloria de tu nombre, eterno y soberano Dios, y que el mundo sepa que todo esto que enseñamos es porque tú lo ordenaste y porque así lo creemos. Oh, Dios. Es tu palabra, Señor Jesús. no nuestra palabra. Padre, Gracias, amado Señor Padre. Espíritu Santo. Gracias, amado Señor Hijo. Gracias, mi Dios eterno. Gracias, amado Señor Espíritu Santo. Aleluya, mi Padre. Amén. Amén. Si Dios nos permite, la siguiente enseñanza, seguiremos dando más referencias acerca de esto. ¿Cómo es que Dios sostendrá y sustentará a su pueblo durante estos días? Así que no te lo pierdas. Próximamente, el día domingo, a las 4 p.m., tiempo de México. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne tu vida y todo lo que tú representas. Shalom.